¿Están viendo lo que comparto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Se ve bueno. A ver cuál. Bueno, ya estamos más. Vamos a ir empezando entonces, ¿sí? En el día de hoy vamos a dar la clase número 4 con el tema de replanteo. Ya hicimos todos los trámites administrativos, nos aprobaron ese legajo de obra que habíamos hecho técnicamente con el proceso del plan de trabajo, anteproyecto, proyecto, armamos todo el expediente con todos los formularios que nos piden los organismos de Contralor, hemos hecho los trámites y hemos obtenido el permiso para iniciar la obra. Entonces, con eso estamos en condiciones de ir al terreno y materializar todo lo que hemos hecho en los planos y todo lo que hemos descrito en las memorias correspondientes, llevarlo a la realidad. Entonces, en la primera etapa es hacer ese replanteo en el terreno. Pero para ello tenemos que llevar el plano de replanteo, hacer ese plano de replanteo. ¿Qué quiere decir? Entonces va muy enganchado una cosa con otra. Primero, tener ese plano de replanteo para llevarlo digamos, en el obrador de la obra y en función de ese plano ejecutar ese replanteo. ¿Qué es el replanteo? El replanteo en una obra representa el inicio formal de la obra. ¿Se acuerdan cuando le decía a la arquitecta que por más que uno pague el anticipo y tenga un pequeño predisado, no tiene todavía, o tenga el número de expediente, no tiene la autorización todavía para iniciar formalmente la obra? Recién ahora, cuando se tiene la faja de autorización y el permiso de obra, ahí podemos dar inicio formal a la obra en esta etapa de replanteo. Entonces, cuando uno pasa por una obra y ve que se está haciendo el replanteo, se da inicio formal a la obra, donde se realizan todos los trabajos preliminares, ya sea de limpieza del terreno, desmalezado, retiro de escombros, la nivelación del terreno, aquellas zonas que son bajas con respecto a las que están altas, todo en función a la cota natural a la cual está el terreno y a la cota de proyecto, porque si el terreno era bajo y tenemos que levantarlo, porque la cota de ese lugar donde luego va a pasar el pavimento está más alto, tenemos que levantar. Ahora, si está en una altura, se verá de acuerdo al proyecto si se manejará a ese nivel la edificación o se tenga que hacer un retiro o una nivelación. Entonces, hay que manejar la limpieza o los trabajos preliminares en el terreno. Entre ellos también, después van a ver el cerco de obra, el cartel de obra que hemos visto, todo eso logra como trabajo preliminar y el obrador. Todo eso van a ir viendo en paralelo en las clases que siguen. Una vez que tenemos todo esto montado, y tenemos que hacer previamente también el plano de replanteo. ¿Qué es este plano? Este plano es otro plano más que forma parte de ese legajo técnico del cual teníamos y que su nombre lo indica, tiene ese nombre, plano de replanteo, y que tiene una escala en particular, por lo general en 1:50. A veces se lo hace en 1:100, pero es mejor en 1:50. ¿Por qué? Porque se tiene que reflejar las cotas y a las distancias realmente hasta dónde está acotado, que en escala en 1:100 a veces no se distingue muy bien. Entonces, en escala 1:50 y que deben tener datos precisos para este tipo de planos, que ahora vamos a ver cuáles son. Este plano debe contar con dos ejes en particular. Habíamos visto cuando hacíamos los planos de arquitectura que teníamos que poner la línea municipal, los ejes que delimitaban el lote privado de la persona o del propietario donde se va a realizar la obra. ¿Cuáles eran? El eje medianero, que me divide de la parte pública de la privada, y la línea municipal. Y luego los ejes medianeros que me separan de los vecinos, ya sean los laterales y del fondo de la casa. Eran ejes que me delimitaban, digamos, el lote
del comitente. Ahora, para hacer el replanteo necesitamos 2 pares de ejes más, que se llaman ejes de replanteo o ejes de referencia, que se le denominan ER1 y ER2. ER1, a ver si tengo, no puedo poner el punterito. Bueno, el ER1 y el ER2, con estas siglas se identifican en los planos. Son ortogonales, en sentido X y en sentido Y. Van a marcar estos ejes el inicio 0 a partir del cual se van a empezar a acotar. ¿Qué tipo de cotas son las que se utilizan? Las cotas acumuladas y progresivas, tal cual como habíamos estudiado cuando dimos repaso de dibujo técnico. Entonces, repasar en esa primera clase cuáles eran estas cotas parciales, acumuladas y progresivas, que a partir de un 0 se iban acumulando hasta llegar al total del terreno o de lo que estábamos queriendo, digamos, acotar, en un sentido y en el otro, en forma ortogonal. Entonces, de acuerdo a la magnitud de la obra que se está por construir, se puede llegar a tener un solo plano de replanteo. Imagínense una vivienda unifamiliar. Pero en aquel caso, por ejemplo, que se tenga el proyecto, que se esté por hacer el casco, por ejemplo, en una zona suburbana, el casco de una quinta, donde está la casa principal, la casa de servicio, digamos, los galpones de alojamiento o de trabajo, son lugares o sectores delimitados dentro del mismo predio del terreno, del comitente, que para cada obra en particular vamos a necesitar tener su plano de replanteo, para así decirlo, referidos a unos ejes de replanteo globales. Cada uno de estas edificaciones puede llegar a tener ejes de replanteo propio, pero van a estar referidos a unos globales. Toda la obra a un global. Entonces podemos llegar a tener más de un par de ejes de replanteo. Estos planos de replanteo se componen, digamos, de los planos de albañilería. ¿De qué se basa? ¿Cuál es el sustento? ¿O qué tenemos que mirar para poder hacer estos planos de replanteo? Los planos de arquitectura o de albañilería, los planos de las estructuras, cómo van a estar las fundaciones, si van a ser bases, van a ser zapatas corridas, los anchos y las dimensiones de cada uno de ellos para poder realizar las excavaciones y poder empezar a materializar la obra. Entonces son planos que tienen que estar bien hechos y que me sirven de base para poder hacer el plano de replanteo. ¿Qué más se debe poner en un plano? ¿Qué datos constan en un plano de replanteo? Como mínimo, esta ubicación de los ejes. Como siempre, nunca debe faltar en un plano los ejes que delimitan el terreno. Los ejes, la línea de edificación, la línea municipal, los ejes medianeros. Luego, como estamos hablando, y en particular del plano de replanteo, los 2 ejes de replanteo ortogonales, ER1 y ER2. La denominación y los tipos de los locales, como se manejaban antes en las otras plantas. Las cotas de replanteo, en las cotas específicas que se utilizan para este tipo de plano, que son las cotas progresivas acumuladas. Los niveles de piso, si hubiera ángulos que marcar, si es que hubiera algún tipo de pared curva o algún tipo de inclinación, tienen que estar marcados estos ángulos. Los espesores de las paredes, de las columnas, de las bases, de los tabiques, de los pilares, espesores en un sentido y en otro. La ubicación de estas paredes, los espesores de los cimientos, que son más anchos, por ejemplo, si fuera una zapata corrida con relación a las paredes que están encima. Los espesores, los anchos de las aberturas, donde van a estar ubicadas las puertas, por ejemplo, los vanos que se van a marcar correspondientes a esos anchos de las aberturas. Y indicar qué tipo de abertura es la que se va a colocar. Identificar con ese número que ya venimos manejando desde el plano de arquitectura y las cotas de dichas aberturas.
a qué cota van a estar. Porque podemos llegar a tener un diseño de arquitectura tal vez con cierto desnivel. Hay casas que por ahí uno ya diseña que el living esté a una cierta profundidad, tenemos unos escalones o esté más alto, dentro de la misma casa se pueden manejar diferentes niveles. Entonces cada abertura tiene que estar a la cota que le corresponde. La cota, digamos, en sentido de X e Y, y luego también en altimetría cuando uno hace los cortes. Entonces, este tipo de plano existen dos sistemas de cotas que vamos a manejar, que son las cotas acumuladas y progresivas que recién dijimos y las cotas parciales. Por ahí necesitamos algún que otro salón en particular dar su cota precisa y se acota. Pero lo que no debe faltar son las cotas acumuladas progresivas en un sentido y en otro. Entonces, ¿cómo se van a marcar estas cotas? Acá está escrito, pero vamos a ir viendo en un ejemplo. A ver, este es un ejemplo de un plano de replanteo. A ver si lo podemos ver. Fíjense, tenemos... vamos a verlo más chiquito en completo y después lo vamos a maximizar. El plano, digamos, de la vivienda que vamos a construir, donde están el eje, línea municipal, la línea municipal, los ejes medianeros, los dos laterales, y faltaría aquí la del fondo, si es que esta construcción llega hasta el fondo de la casa. Si no, se tiene que marcar hasta el fondo, digamos, del terreno donde está el eje medianero final de fondo. Entonces, una vez que yo tengo la planta, tengo que dibujar de acuerdo a los requisitos que me pedía para hacer un plano de replanteo, es los espesores de las mamposterías, los espesores o anchos de las bases o de las fundaciones. Si son zapatas corridas, como en este caso, fíjense, las zapatas corridas son más anchas y más angostas están los anchos de paredes. A su vez, podemos llegar a tener otro tipo de fundaciones, por ejemplo, bases, que son elementos superficiales. Las mamposterías son elementos longitudinales. ¿Por qué? Porque prevalece más uno de sus lados, que en este caso es la longitud, con respecto al otro, que es el espesor. En cambio, en una base se considera que es un elemento superficial, no longitudinal, porque es toda una masa trapezoidal, una base donde tiene más bien un baricentro, y se observan bien los lados, el ancho y el largo de cada base. Entonces, esto es un elemento longitudinal, dijimos, una mampostería. Entonces, se dibuja de acuerdo a la planta de arquitectura que tenemos. ¿Cuáles son las paredes con los anchos que hemos diseñado en el proyecto? Si van a ser, en este caso, se observan muros portantes y van a tener zapatas corridas debajo como fundación. Si tuviera una estructura independiente, pues se van a tener que observar las columnas, se pueden observar las vías encadenadas, los pilotines, las bases, dependiendo qué tipo de sistema estructural y fundaciones uno adopte, eso es lo que vamos a tener que acotar para poder representar en el terreno. Entonces, vamos a suponer esta obra donde tenemos la mampostería con lo más elemental, digamos, unas bases corridas como fundación. Entonces, lo primero que se hace es determinar el eje de referencia 1 coincidente con la línea municipal en el sentido X. Y la el eje de replanteo 2 en el sentido Y, que va a tener que estar coincidente con un eje medianero en sentido Y. Entonces ahí se me materializa en sentido X y en sentido Y, Y y X, los dos ejes ortogonales de replanteo, a partir de los cuales yo voy a empezar a tirar las cotas progresivas acumuladas.
Fíjense cómo me delimita el arranque, el 0 en sentido Y y en sentido X, estos ejes de replanteo. A partir de ahí empiezo a tirar. Las cotas. En este caso, estamos por acotar a cada eje de los elementos longitudinales que estamos diciendo que son las paredes. Entonces, aquí se nota el eje de línea de trazo, largo, línea de trazo corto, largo, línea de trazo largo, trazo corto, utilizar las, digamos, las líneas de trazo que corresponden para indicar que es un eje. Entonces, y tenemos el primer eje de referencia a partir del cual se indica el 0. Tenemos el primer eje de la pared y si sabemos que la pared es de 0,20, se marca el espesor de la pared, el eje de dicha pared está a 0,10 a partir de este 0. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Pueden ver ustedes a través de la pantalla? ¿Se ve claro? Sí, profe, se ve. Bien, tenemos entonces aquí el 0, que está donde arranca el eje de replanteo en X. Está el eje del muro o la mampostería de 0,20, el cual se marca el ancho de dicha mampostería. Por ende, a 0,10 está la primer cota parcial que vamos a ir acumulando. Sigo hasta la otra pared, hasta el otro eje de la pared que sigue, al eje de la pared. ¿Cuánto está a ese eje? A 360. Sigo en sentido Y hasta la siguiente pared, que sería a su eje longitudinal, está a 780. Voy acumulando progresivamente el valor. Hasta la otra pared, ¿cuánto está desde ese 0? A 10. A 10. Quiere decir que si yo hago 10, la última cota, menos 7, que está acá, ahí me da lo que realmente está interno valiendo en ese local. Esa es la diferencia de lo que es una cota, digamos, parcial de este local en particular y de lo que es una cota progresiva acumulada, porque cada cota se está refiriendo a partir de este 0 de referencia. Y se está marcando al eje de cada elemento. Acá estuvimos haciendo, y fíjense, en forma ordenada, se llevó los valores para poder ir viendo este plano en la obra, lo abrimos y lo miramos, tiene que ser legible, no engorroso, no marcar en un más acá, más allá, cómo seguirle a este plano, tiene que ser de una fácil lectura y que esté completo. Entonces podemos materializar en la obra estos puntos. De la misma manera lo hacemos en sentido X. Arrancamos, ¿dónde está el 0? Decimos que está acá, en este caso, coincide el eje medianero, dijimos, con el eje de referencia ortogonal Y, que se denomina eje de referencia 2 para nuestro caso. Aquí está. Entonces ahí arranca el 0. Quiere decir que este muro ya, en el 0 está su eje. Para el siguiente muro aquí, tiene que estar cuánto está valiendo, que es en la misma longitud, a más 5,025. Luego al eje del otro muro, 6,375, y a este otro muro a 5. Hay pocos muros en este sentido, acá está el otro, 2,50, de la forma menos engorrosa, ir poniendo en forma progresiva. Fíjense, arranco del 0, el primer muro a 2,50, el otro podría estar acá a 5, pero se lo puso acá, y el que sigue a 6, que es este. Están marcados a ejes de mampostería. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque son elementos longitudinales. Predomina la longitud. Ahí está el eje de mayor prevalencia de este elemento. ¿Y qué más se marca? El ancho del muro. Fíjense, acá dice un muro de 0,15. Acá era un muro de 0,20 de ancho. ¿Qué más se marca? El ancho de la fundación. En este caso tenemos una fundación Zapata Corrida de un ancho de 0,60 en todo el recorrido, digamos, por el tipo de carga. Bueno, acá hay uno de 0,45, ¿por qué? Porque el muro es de 0,15.
de 0,15, el otro era de 0,20. Entonces, como se va haciendo escalonado el tema, y agregando cuartos de mampuesto, da para un muro de 15, da un ancho de base de zapata corrida de 0,45 para un muro de 20 de 0,60. Entonces se marca el ancho de la mampostería, el ancho de las fundaciones. Para no hacer más engorroso, para que se vea bien las cotas, solamente está especificado eso, pero dijimos que también van los nombres de los locales, van los niveles de piso, van las aberturas, los anchos de los vanos de las puertas si es que hubiera, y se va indicando ahí voy a utilizar la cota parcial para indicar qué ancho tiene esa puerta. Acá solamente quise indicar cómo vamos a hacer el tema de llevar las cotas en un sentido y en el otro el sistema de cotas progresivas acumuladas, marcando primeramente y ubicando los ejes de referencias de replanteo ER1, ER2. Entonces, habíamos dicho también que estos ejes de referencia podían ser únicos, estos dos, dependiendo el volumen o la magnitud de la obra que tenemos. Puede ser que necesitemos más ejes, o puede ser que el terreno en el cual yo estoy por replantear no es tan extenso, no es tan grande, y las distancias que yo vaya a replantear a partir de este cero, fíjense, imagínense en la realidad, este eje de referencia 1 coincide con la línea municipal. Quiere decir que desde el frente de la casa yo tengo que empezar a tirar estas distancias con la cinta hasta llegar hasta 14 metros. Tal vez luego tenga un patio y acá al final estaría el otro eje medianero de fondo que no está dibujado, ¿no es cierto? Pero se puede materializar, digamos, transponiendo estas distancias, pero si yo tengo que hacer en un terreno, tal vez tengo 100 por 100 o 50 por 25 por 50 y es grande la obra, es muy posible que si yo decida hacer en el fondo de dicho terreno, ¿para qué voy a empezar a tirar cotas ya desde la línea municipal cuando yo tal vez pueda correr mi eje de planteo a donde mejor me convenga para realizar el trabajo? O sea que es arbitraria la ubicación de estos dos ejes. Pueden coincidir con el eje municipal y la línea medianera. Pueden llegar a coincidir, pero no es obligatorio. El profesional lo va a poner donde mejor le quede para poder realizar el replanteo. Lo que sí tiene que estar es exactamente ortogonal y de acuerdo al replanteo que se haya hecho, digamos, del terreno, si es que ya se verificó que las dimensiones que se tiene, cuando se hizo en las etapas preliminares del terreno, se verificó si no está falsa escuadra, si no hay invasiones de los vecinos, si el terreno realmente mide lo que dice que tiene, ¿no es cierto? Porque a veces puede decir, yo tengo un terreno de 10 por 20 y me voy realmente, está teniendo 9,40 por 19,80. Algo está pasando, algo pasó ahí y realmente uno tiene que hacer el proyecto en lo que existe. No puedo ir a hacer en un terreno en unas dimensiones que no existe, porque después si yo proyecto un garage muy pequeño, muy justo, resulta que entra el auto, pero tal vez no se abra la puerta. Entonces, tener mucho cuidado cuando uno haga ese legajo técnico al principio de tomar las precauciones de esas dimensiones reales del terreno, si no está falsa escuadra con respecto a los vecinos, cómo es que yo voy a realizar este diseño. Si voy a usar ejes medianeros, compartir con el vecino, o todo van a ser muros privados del propio dueño, o sea, no van a ser medianeros, sino dentro del propio terreno. Entonces, fíjense otro caso, ese sería otro caso, donde yo decido poner dentro de la edificación el eje medianero. Entonces, donde yo elija poner, los ejes de referencia, los ejes de replanteo, siempre van a indicar que ahí arranca el cero. En este caso, lo que se corrió fue el eje de replanteo 1 y se siguió manteniendo, no, acá está el eje de replanteo 2, también se ha corrido hacia adentro.
Fíjense, quiere decir que cada uno de estos ejes indica que acá arranca un 0. Si, como todo eje ortogonal, vamos a establecer las reglas, digamos, de cuáles son los semiejes positivos y negativos. Entonces, hacia arriba van a ser los positivos, generalmente en eje Y, y hacia abajo los negativos. Hacia la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces, si por ejemplo, mi eje Y es el que me indica el 0, hacia la izquierda y hasta el primer eje del muro que esté a la izquierda, está en cota negativa, menos 1,10, por la convención de signo que manejo de los semiejes X e Y. Y hacia la derecha va a empezar a contarse en positivo, más 1,40 a partir de este 0, más 3,93, más 7,20. En este otro caso, donde tengo el 0,0 de aquí, del eje en X, quiere decir que el primer muro hacia abajo está en cota negativa, en este caso menos 1,90. Y a partir de este 0, para arriba va a ir en cota positiva. Fíjense, acá está el 0, el primer muro tiene a 1,60. El otro muro, 5,90, 8,50, 12,10. Y nuevamente se mantienen las reglas de marcar los anchos de muro, los anchos de las fundaciones, y si hubiera bases, ya vamos a ver cómo se marca, y poner los nombres de los locales, los niveles y todos los demás datos que se solicitan. El siguiente eje, o posición de eje, fíjense, este es lo que yo les decía, estoy teniendo un terreno bastante grande. Imagínense si yo aquí abajo, que es mi línea municipal, decido que coincida con el eje de referencia, y a ver, ¿qué dice acá? Yo ya puse hacia adentro del terreno a 10 metros hacia adentro. Imagínense, a partir de esos 10 metros yo entro a medir la edificación, otros 10 metros más. Que si yo tuviera que medir desde el frente, tengo que venir con 20 metros ya para marcar el primer muro, sin necesidad. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo ubicar perfectamente y ortogonal estos dos ejes, con niveles y reglas, exactamente ortogonal con respecto al terreno, y a partir de esto recién empezar a medir. Quiere decir que de acá para acá yo marco la cota negativa, y aquí empieza a correr las cotas positivas, como recién hemos aprendido, todas en cotas parciales y acumuladas en Y, y lo mismo, fíjense, menos 10 está retirado este eje Y, y a partir de ahí entro a marcar en sentido X a cada muro, a eje de muro, su cota progresiva acumulada. Entonces ven cómo, de acuerdo al terreno que tengo, a la obra, si yo hubiera tenido una obra muy grande donde ocupaba todo este terreno, y pues es posible que entonces mi eje de referencia hubiera hecho coincidir con los ejes del terreno, mis ejes de referencia de replanteo. Pero en este caso, salvando las escalas, el esquema les quiere mostrar las decisiones que toma el profesional de acuerdo al caso en el que se encuentra, de acuerdo a lo que ustedes puedan llegar a tener en su proyecto. Tienen un terreno muy grande, una obra relativamente pequeña para ese terreno, pues yo entonces puedo decidir poner los ejes de replanteo hacia adentro, más cercano, y marco las cotas negativas desde estos ejes hacia los ejes del terreno. ¿A cuánto está? Una vez que yo posiciono eso, empiezo a tirar las cotas progresivas acumuladas en un sentido y en otro a los muros. Ahora viene un concepto muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué yo marco de eje a eje? Dijimos que marcábamos el ancho de los muros, el ancho de las excavaciones. Yo no marqué al primer borde de la pared y al borde digamos, el primer borde o donde empieza y termina el ancho de la pared. No se marca al eje de cada pared. ¿Por qué? Porque de esa manera, ustedes no se olviden que estamos con cintas tirando, por lo general, hoy existen otros elementos, tal vez con láser, algo más preciso, pero en una obra tal vez más tradicional todavía se maneja con cintas para ir transponiendo estas distancias, y
para ello, como se estudia también en topografía, siempre es elemental utilizar las herramientas adecuadas. O sea, una cinta metálica, no una cinta de tela, una cinta de plástico, porque esas con el uso, en la forma que se tense durante el trabajo de en obra, o el calor y los reiterados usos en el trabajo, puede que pueda ceder y la distancia realmente no sea la verdadera. En cambio, una cinta metálica no le pasa eso. Son más caras, son más difíciles por ahí tener en obra, pero son las correctas y más en esta etapa de replanteo, donde las medidas tienen que estar exactas y que es lo que tiene que entrarme exacto en el terreno, como les digo, que no me debe faltar ni sobrar. Entonces, el ir transponiendo estas distancias con la cinta, llevando las distancias de eje a eje de cada elemento longitudinal, es decir, las paredes, yo evito que se vaya trasladando errores de medición en cada traslado que yo hago. Imagínense si la primera distancia tomo al primer borde, después al borde externo, al borde interno de la siguiente, al borde externo de la otra. Las cantidades de medición y de traslados que voy haciendo y se pueden ir acarreando errores como cuando uno hace sumas por redondeo. Redondea la primera vez, se va acarreando hasta el final. Entonces, de esta manera, transponiendo de eje a eje, por eso se acota de eje a eje en caso de los elementos, vuelvo a repetir, longitudinales, se evita que se caiga en errores de arrastre a medida que uno va transponiendo las distancias en esta etapa de replanteo. ¿Está? Bien, entonces, tenemos otra instancia que es cuando yo tengo que replantear a ver si no está aquí. A ver si se chica, no. Aquí. Fíjense, aquí no está, pero acá estoy teniendo unas columnas. Este es el plano de arquitectura, por así decirlo, de lo que recién vimos el replanteo. Están las paredes de 10, de 30 o de 20, depende qué ancho tenga la pared. Acá estaba de 20, de 30, y acá hay unas columnas que van a tener bases como fundación. No van a tener zapata corrida, porque la zapata corrida era cuando vean la bolilla de fundaciones, van a ver en qué caso se fundamenta su uso. En una carga realmente muy puntual como es una columna, vamos a hacer coincidir este eje de la columna con el eje de gravedad de la zapata, y que entonces la zapata va a pasar a ser un elemento superficial, donde va a tener un ancho y un alto, donde ese baricentro de mi zapata va a coincidir con, o no, digamos, puede que tenga momento cuando uno calcule esta columna, con, digamos, la línea de descarga de la columna. A ver, déjenme ver si aquí les puedo mostrar alguno de estos. A ver, aquí no está. Quiero encontrar la base esta para mostrarles. A ver. Un momentito, quiero encontrar cómo replantear la base, les quiero mostrar, pero no está acá y yo lo he visto. Si no lo encuentro acá, les voy a dejar en el Moodle. Lo que tenemos que hacer es replantear en un sentido y en otro las distancias al baricentro de la base. O sea, ya no voy a acotar, no tengo un elemento longitudinal, un eje, tengo el baricentro de la base. Entonces, en un sentido hasta ese baricentro y en el otro sentido hasta ese baricentro de la base. Para que a partir de ese baricentro yo tire las distancias exactas de lo que tiene esa base como dimensiones. A ver,
plano de replanteo. Qué lástima, no está aquí. Bueno, ya les voy a mostrar y les voy a dejar en el Moodle. Entonces, volvamos a lo que estaba compartiendo. Una vez que tenemos el plano de replanteo, ahí recién vamos a poder ir a obra y realizar lo que se llama replanteo de la obra. Tenemos el plano de replanteo con los ejes, dónde vamos a ubicar, cuáles van a ser los ejes globales o los ejes particulares que pueda tener. Ya les digo, puede llegar a tener unos ejes globales y cada obra en particular, si la obra es grande, de gran envergadura, puede referirse a unos ejes globales. Quiere decir que el eje de referencia ortogonal de esta obra va a estar a equidistancia de esta global. Y a partir de ahí recién entro a acotar ese pedacito de obra en particular. Entonces, ese es el criterio que tiene que tener cada profesional cuando está haciendo, digamos, el plano de replanteo y que tiene que ver con la obra que se está diseñando. Entonces, vamos a ver ahora, tenemos ya el plano de replanteo confeccionado, pues vamos al terreno, ya se hicieron los trabajos de limpieza, de nivelación, los trabajos particulares de destronque, de sacar escombros o de nivelar el terreno, de compactar si hubiera hecho falta. Y entonces ahora sí, con ese plano en la mano, podemos estar en las condiciones de trasladar en ese terreno todo lo que hemos acotado y dibujado y que está indicado en este plano de replanteo para poder iniciar la obra formal. Entonces, se hace, como dijimos, todos los trabajos de limpieza, desmalezado, retiro de escombros, las nivelaciones, y tenemos que tener los elementos que son necesarios para realizar esta obra. Primero y ante que nada, el plano de replanteo. Sin este plano no podemos saber a qué distancias vamos a ir acotando, llevando las cotas para ir excavando. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener estos listones de madera, los jalones. ¿Por qué? Porque yo, si digo que mi línea, según mi plano de replanteo, el eje de replanteo X va a coincidir con la línea municipal, ahí clavo el primer jalón. A los 3 metros, coincidente con el eje longitudinal del siguiente muro, está a 3 metros, ahí clavo el otro jalón. Una vez que yo tengo, donde estén clavados los jalones o estacas, me está representando que ahí está pasando el eje del elemento longitudinal o en tal caso el baricentro del elemento superficial o una base. A partir del cual, de eso, yo voy a tirar el ancho del muro. Yo sé que por ese jalón está pasando el eje de la pared. Si la pared es de 20, 10 centímetros para un lado, 10 centímetros para el otro, se materializa el ancho del muro de 20. Y si abajo está teniendo una zapata corrida de 40, pues hago a partir de ese eje 20 centímetros para un lado, 20 centímetros para el otro y se manifiesta el ancho de la excavación. Entonces yo sé cuánto se debe excavar. Entonces es importante el cómo se va a materializar y tener estos elementos en la obra. Primero, antes que nada, ese plano de replanteo para poder llevar a la obra lo que se diseñó. Los listones de madera, los jalones metálicos, estacas, las cintas métricas enrollables y, como recién dijimos, en lo posible metálicas, para que estas cintas no acarreen errores de medición porque no nos estén dando una falsa medición de la unidad métrica que es el metro. Las reglas para medir, por ejemplo, la ortogonalidad, niveles de manguera, piquetes metálicos o de ojo, escuadras de agrimensor, nivel de círculo horizontal, teodolitos, miras, líneas, digamos, reglas láser pueden ser también, plomadas, hilos,
tablas de madera para armar caballetes y vamos a ver qué es este elemento que se utiliza en un replanteo. Serruchos para cortar la madera que vamos a utilizar, clavos, martillos, tenazas para poder sacar o atarlos con los alambres, clavos, y fíjense aquí más o menos en los dibujitos está esquematizado los elementos, más allá de elementos menores como, qué sé yo, lápices o lo que se necesite en obra. Acá están más precisos para identificar qué es un piquete, los anillos metálicos con los jalones, las escuadras del agrimensor, fíjense la longitud más o menos de que está teniendo un jalón, las cintas métricas. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para realizar este trabajo de replanteo? Primero, ubicar las esquinas de los lotes, o sea, replantear primero el terreno con su línea municipal, sus ejes medianeros, laterales y de fondo. Entonces, ubico en cada esquina el encuentro de estos dos ejes y tengo realmente primero la ubicación del lote o parcela, generalmente clavando los mojones o las varillas de hierro. Se realiza el control de los lados y los ángulos del lote para comprobar si no hay una falsa escuadra, si realmente hay ortogonalidad entre lo que se está midiendo, si no hay una falsa escuadra del terreno. Luego se indica o se determina la línea municipal, los ejes medianeros y con se verifica que las distancias que haya entre cada uno de ellos sea lo que realmente sabemos que tiene que valer exactamente ese terreno o lote. Se verifica esa superficie que tiene que tener donde vamos a construir. Una vez que tenemos eso realmente bien replanteado, a escala, que esté o no, que no esté a falsa escuadra, sino ya tratar de salvar que esté realmente a escuadra. Este es el momento de hacer bien ortogonal, porque ustedes me van a decir ustedes, a veces en las casas, lea una pared, y a la línea de piso. ¿Qué pasa a veces con digamos, los cerámicos o las baldosas cuando uno coloca y la pared está a falsa escuadra? Arranco con un entero y es posible que si está a falsa escuadra en más o en menos, ya no estoy pudiendo colocar el mismo entero, o estoy recortando o estoy añadiendo un pedacito más, ¿cierto? Se ve eso en las obras terminadas. Pero eso, si no se replanteó bien ahora, una vez que se edifique a falsa escuadra, ya no hay forma de salvar, ya la casa ya salió a falsa escuadra. Es ahora donde se debe controlar esta ortogonalidad, y si el terreno no está a escuadra, pues salvar ese error y tratar de que la casa esté a escuadra, para que cuando uno coloque los pisos, ahí va a estar perfecto. Eso es lo que salta, digamos, cuando realmente las paredes están a falsa escuadra. Entonces, una vez que se verificó la ortogonalidad de los ejes del terreno y pasamos a ubicar los ejes de replanteo o los ejes de referencia R1 y R2 en la mejor posición donde el profesional considere necesario. Dijimos que no es obligatorio que coincida, es arbitrario, donde mejor convenga. Si conviene que coincidan, pues bien, por lo general para obras en el centro, donde los terrenos son más acotados, es lo más conveniente, siempre que se verifiquen las ortogonalidades de estos ejes medianeros. Entonces, una vez que se ubican estos ejes de referencia y utilizando la cinta métrica, está utilizando las cintas métricas y mediante cables, hilos o alambres bien tensos que están sujetos a las estacas que se habían afirmado en el suelo, se van trasladando o realizando las mediciones. En todos estos casos, en caso de sujetar a paredes perimetrales, se van a usar ganchos. Cuando uno a veces ya tiene un vecino y vamos a hacer, y no estoy pudiendo colocar un jalón, se utilizan los ganchos amurados a estas paredes perimetrales.
Una vez que ya dispongo de los ejes de replanteo, debo determinar los niveles de piso. ¿Cuál es el 00? ¿Dónde está el 00? Y a partir de ahí ir marcando, de acuerdo a lo que indica el plano de replanteo, que tiene que estar los niveles de piso, cuáles van a ser los pisos en el interior de la casa que se está por construir. Y por último, empezar a realizar este replanteo haciendo las excavaciones de las fundaciones, que pueden ser ya sea zapatas corridas, zapatas aisladas, vigar encadenados, o los lugares donde van a tener que ir después los pilotines. Y determinar esos anchos de fundaciones y también los anchos de los muros, que van a estar inmediatamente arriba, digamos, de las fundaciones. Al realizar ya el ancho de la excavación, por ende, con respecto al eje, una vez que yo materializo la fundación, al eje de esa fundación se reparte equitativamente hacia un lado y hacia el otro el ancho del muro, que va a estar inmediatamente superior a esa fundación. Entonces, dijimos que estos ejes de replanteo R1 y R2 nos sirven para ubicar la posición exacta de las diferentes partes de la obra, las fundaciones, los muros, las aberturas, y que tenemos que utilizar las cotas acumuladas progresivas en sentido X y en sentido Y. Estos ejes se nos vamos a ir materializando con hilos o alambres, se tiran, se clava primero, se lo materializa clavando con una estaca o un jalón y luego con hilos y alambres. Como mínimo dijimos 2 ejes de replanteo ortogonales, pero en virtud de la envergadura de la obra podemos llegar a tener más ejes, o sea, tener 2 ejes globales y después ejes particulares en función de si sectorizamos, digamos, la obra. Y estos ejes deben estar ubicados de forma estratégica y accesibles a la obra. O sea, tampoco ubicarlos en cualquier lugar que con el tránsito de materiales, de personas, de herramientas, estos ejes que van a estar materializados con unos hilos, se vean, digamos, afectados a movimiento. Estos ejes, cuanto más inamovibles sean durante toda esta etapa de replanteo, es lo óptimo. No deben ser alterados ni que se muevan durante toda esta etapa. Entonces, deben estar en un lugar estratégico, accesible, pero que no sean, digamos, dañados ni tocados durante el proceso de replanteo. No deben molestar, nos deben ser interrumpidos por construcciones futuras para evitar tener que sacarlos y volverlos a poner, porque nunca va a quedar como en la posición original y ahí ya no va a haber, digamos, las cotas que se deban replantear no van a volver a coincidir. Entonces, es conveniente que los ejes de replanteo se encuentren a distancias posibles de poder medir con una sola tirada de cinta métrica, tratar de no ir añadiendo mediciones para un mismo tramo. Si yo sé que tengo que, por eso es cuando en ese plano de replanteo donde yo le puse a 10 metros de distancia de la línea municipal, es porque yo tendría una cinta métrica de 10 metros que a mí me permita con una sola tirada marcar esa distancia, y cuanto menos yo traslade, menos posibilidad de error estoy acarreando. Entonces es conveniente todas estas tácticas que el profesional maneje o que consiga las herramientas adecuadas para poder materializar esta etapa de replanteo. Aquí es el éxito de lo que se levante a futuro, porque todo error que no coincida o esté a falsa escuadra, ya después no hay forma de subsanar. La única forma es tirando abajo en la casa, que es imposible hacerla cuando está toda construida. Entonces, esta es la etapa que hay que tener cuidado en las herramientas, en el personal que lo está ejecutando, en la posición que se están colocando los ejes y cómo se está trabajando con prolijidad y cuidado. Si la obra es muy extensa o está compuesto por varios edificios que componen la obra en sí dentro de ese mismo terreno, vamos a ocupar, dijimos, un sistema global para la obra completa en X e Y, y cada obrita en particular va a tener un sistema local para poder replantear, digamos, con respecto a ese sistema global. De esta forma, entonces,
cada edificio se replantea primero su sistema local y luego se ubican las bases y los muros referidos a ese sistema local que va a estar referido al global siempre. Fíjense, acá tenemos, acá es donde está, por ejemplo, con un gancho a través del muro del vecino, que es lo que recién hablábamos, no se puede colocar un jalón de este lado, sino con un gancho. Fíjense cómo en este caso está externo un eje de referencia y en el otro pasa, digamos, por adentro. Estratégicamente, por así decirlo, en este caso pasa por una línea municipal y esto pasó por el medio. Entonces, tal vez esto pasa por el medio para ver si acá no es que había una falsa escuadra con este vecino, entonces necesariamente pasa por otro lado mi eje de replanteo para que yo aquí sí mantenga mi ortogonalidad y con respecto a estos dos planos de replanteo, yo perfectamente ortogonal voy replanteando mi casa. Fíjense, acá está en rojito cómo se está verificando la ortogonalidad. Entonces, una vez que tengo los ejes de replanteo marcados, y yo tengo en mi plano de replanteo cuánto es el ancho de la excavación, cuánto es el ancho del muro, yo tengo que empezar a realizar esas excavaciones en la obra. Para ello nos vamos a valer de unos elementos que se llaman caballetes, que se los utiliza en forma transitoria, se los prepara en obra y se utiliza en toda esta etapa denominada replanteo. Son construcciones provisionales, pero no quiere decir que porque sean provisionales, en un X plazo nomás de la obra están cumpliendo su función, sean hechos con materiales de baja calidad o defectuosos o inestables, por así decirlo. Tienen que estar perfectamente materializados. Entonces, con ellos yo puedo demarcar, utilizando estos elementos, demarcar en el terreno lo que realmente está indicado en el plano de replanteo. Fíjense, para ello vamos a conocer dos tipos de caballetes, los caballetes simples y los caballetes dobles. Aquí arriba está el ejemplo o el esquema de un caballete simple, que son dos estacas de madera que se clavan, por así decirlo, en el terreno, y estas dos estacas de madera verticales están unidas por una horizontal. Por lo general, estas estacas tienen, las que están clavadas, una punta, digamos, que les permita su ingreso en el terreno, para que las mismas no se vean tan afectadas, digamos, con los golpes al momento de ser introducidos. Fíjense en el esquema, de aquí abajo, que es el mismo ancho de la tabla, solamente que se pone en un sentido para la forma vertical y el mismo listón en sentido horizontal ya está teniendo otra función. Entonces, este listón, este caballete simple formado por dos estacas verticales que están unidos por un listón horizontal, es lo que se denomina un caballete simple. Y un caballete doble es la unión de dos caballetes simples exactamente en forma ortogonal, donde comparten este nudo, por así decirlo, y forman un caballete doble. ¿Qué se debe marcar en estos caballetes? Ustedes ya están viendo en el esquema de aquí abajo cómo yo ya me permite realizar esa excavación. ¿Por qué? Porque yo me voy a valer de un par de elementos, que son los clavos, que en el momento de mirar el plano de replanteo y saber cuánto vale el ancho de la pared y cuánto vale el ancho de la excavación, yo debo marcar los clavos primero en función del eje de la pared. Ese eje de la pared tiene que estar centrado en este largo del listón. En este largo del listón, en el centro, y a partir de ahí se reparte. Si mi pared era de 20, 10 centímetros para el otro lado. Y si el ancho del cimiento era de 40, 20 centímetros para un lado, 20 centímetros para el otro. Entonces los clavos me están determinando exactamente los anchos de esa pared. Fíjense aquí abajo dice ancho de pared,
ancho de cimiento, que es lo que está indicado en el plano. El maestro, digamos, de la madera, de los que arman todos estos elementos, va a tener el plano al lado y va a ir mirando para cada tipo de pared y para cada fundación o base y columna que tenga que replantear, cuánto está valiendo, y ahí va a tener que ir armando los años respectivos. Entonces, fíjense, acá tenemos otros dibujitos donde tenemos un caballete simple y vamos a ubicar en el extremo o donde termine una pared longitudinal un caballete simple, donde yo tenga un encuentro de paredes, digamos un ángulo 90, entonces ahí ya utilizo el caballete doble porque tengo que replantear en un sentido y en el otro, y que se manifieste realmente los 90 grados de este muro, que esté a escuadra. A ver, vamos a ir viendo si no hay más. Fíjense, por lo general estos caballetes tienen una longitud de 60, 15 de ancho, y el mismo listón que sirve como estaca para clavar, fíjense aquí en el terreno, también tiene 60, y de los cuales por lo menos 20 centímetros tenemos que introducir en el terreno para garantizar un buen empotramiento de estas estacas, para evitar que se puedan mover. Ustedes no se olviden que estamos por realizar excavaciones. Imagínense la situación. Están los caballetes clavados y se marcan los anchos que se tienen que excavar, viene el personal con la pala y se va retirando el material suelto del suelo. Se va depositando y se va pasando con carretillas, balde, pasan las personas y hasta pueden, no sé, tropezar tal vez con estos caballetes. Y no se deben de mover. Primeramente que nada, se tiene que trabajar prolijamente para evitar que eso primero ocurra. Y si llegara por alguna eventualidad a ocurrir o le cayera algún elemento, se mueva nada, cero movimiento en lo posible. Para ello, garantizar un buen empotramiento primero de estas estacas, 20 centímetros. Y dejar por arriba 40 centímetros. Tampoco pueden ser estacas tan, digamos, tan cortas. ¿Por qué? Por lo mismo que recién decíamos, estamos sacando material suelto de esta excavación. Fíjense que a veces cuánto es la profundidad, todo eso tiene que constar en la profundidad, digamos, en el plano de replanteo, cuánto tiene que excavar. Entonces, todo este terreno, por lo general, se saca aquí al lado y otro personal lo lleva hasta una carretilla y lo aleja de la zona de la obra. Entonces, ese volumen de suelo no puede tapar o pueda caer y tapar, digamos, al caballete y a los hilos que están tirados aquí arriba a través de los clavos. Entonces, por eso mínimo un 40 centímetros elevado sobre el terreno y 20 centímetros, digamos, enterrados para garantizar un buen empotramiento. Entonces, estos caballetes simples, ¿qué tienen? Recién dijimos, tienen que estar por lo menos 20 centímetros enterrados para garantizar un buen empotramiento, para que no se muevan, y 15 centímetros de la excavación para asegurar un empotramiento. Retirar 15 centímetros, ¿de dónde? Del borde, tampoco muy en el borde, para evitar si hay algún tipo de desmoronamiento de este terreno. Entonces, tampoco muy al borde de la excavación. Entonces, por lo menos 15 centímetros retirados de este borde de la excavación. Y sobre elevado, dijimos, 40 centímetros para garantizar, digamos, de que no se queden, digamos, caigan algunos residuos del suelo sueltos y puedan tapar, digamos, los caballetes. Sobre este listón horizontal de los caballetes van los 5 clavos. El primer clavo es el que se coloca, es el del centro y corresponde al eje de la pared. Seguidamente, los 2 siguientes clavos corresponden al ancho de la pared y los otros 2 clavos más corresponden al ancho de la fundación. Entonces, vamos a ver, déjenme ver, aquí tengo una fotito
¿cómo se va a ubicar entonces estos caballetes? Fíjense. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí en las esquinas estoy colocando caballetes dobles, ¿sí? Porque tengo que replantear en un sentido y en el otro. Para el muro que está aquí adentro, con colocar tal vez uno simple en este lado y un simple en el otro, directamente ya puedo tirar las líneas. Fíjense que en este caso, que es un esquema, solamente está marcado el eje de la pared, el clavo central. Faltarían los otros dos clavos de la excavación para poder realizar el ancho de la excavación. Una vez que retiro el ancho de la excavación y estoy teniendo el eje del muro, puedo materializar exactamente la posición, el ancho de la pared y poder empezar a construirla. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para ir tirando estos hilos que representan los ejes de los muros y los anchos de la excavación. En este caso yo puedo utilizar, como dice aquí, caballetes dobles en forma independiente, pero también puede utilizarse como un caballete perimetral o como un corralito, si es que yo tengo dimensiones en el terreno para poder materializar esto. Y no se olviden que alrededor se tiene que circular para poder retirar, digamos, los residuos de esta excavación. A ver, acá hay otro ejemplo. Fíjense, que es lo que yo le decía, en este ángulo tengo que replantear en un sentido y en otro un encuentro de muros. Entonces corresponde ubicar un caballete doble. Acá tengo un puntero, ahí está, un caballete doble. Ahora, para esta pared, acá lo puso un caballete simple, pero referido a un caballete doble porque va, digamos, un encuentro, pero referido a un caballete simple. Esta pared tiene solamente un caballete simple. Y ahora vamos a ver cómo vamos a replantear un eje curvo. Fíjense cómo se va realizando la excavación y se va viendo también con la plomada que realmente el eje que yo estoy marcando coincida verticalmente, no solo en longitudinal, porque yo estoy tirando los ejes con los hilos a través de los clavos. Uniendo clavo con clavo de cada caballete, yo materializo en horizontal la posición del eje. Pero a su vez tengo que en vertical con la plomada ver que ese eje caiga realmente en el centro de esa excavación y ahí está mi eje materializado y que pueda yo replantear cada ancho de fundación y de muro. Ahora bien, fíjense que yo acá estoy teniendo un ancho, un muro curvo, un muro curvo. ¿Cómo vamos a hacer para replantear? Yo estoy teniendo de este lado un muro, digamos, lineal, y aquí empieza curvo. Entonces, en este caso, para poder replantear esta pared curva, es necesario ubicar el centro de la circunferencia por donde va a pasar, digamos, el centro, por donde cuál va a pasar, digamos, el radio de esta circunferencia de esta pared curva. Para ello, materializamos. Para eso primero se tuvo que hacer ese plano de replanteo. Yo tuve que saber qué dimensiones va a tener esta pared, qué ángulo dijimos y qué ángulo de rotación le vamos a dar. En el plano tiene que estar escrito para que yo lo pueda llevar a la obra. Tengo que leer el plano y eso se lleva. Entonces yo sé que a partir de este borde va a haber un radio exterior de tanto y en ese punto va a estar mi eje digamos, del radio. Ahí se clava o se hinca, digamos, el jalón o el caño de hierro redondo, como dice aquí. Entonces, se clava el jalón y eso representa el centro, digamos, por el cual va a poder girar o pivotear este radio exterior o el radio exterior que es hasta aquí afuera y el radio interior aquí adentro para materializar la zanja que yo debo de excavar. Entonces, teniendo, ¿no es cierto?, el eje materializado con este caño, se puede, digamos, atar un alambre por dicho caño y teniendo cuánto es el radio
el radio que tengo que batir, se bate a partir, pivoteando de este centro, se bate unido a otro jalón, se bate cuál es el radio externo y se bate cuál es el radio interno. Fíjense aquí, yo tengo este alambre, aquí el centro, y se bate este radio externo y este radio interno con un hilo, o un alambre mejor, que pivoteando de este centro, unido aquí en el extremo por otro jalón, yo pueda pivotear la dimensión que me dice cuánto vale el radio externo y cuánto vale el radio interno, y ahí se materializa realmente el replanteo de esta pared curva. Y por eso se aconseja la utilización de alambres y no de hilos. ¿Por qué? Porque el hilo por ahí o una tanza puede ceder, puede no representar exactamente la longitud que quiero, en cambio un alambre no se va a alargar. Un alambre perfectamente sin dobleces, bien estirado, perfectamente en buen estado para poder replantear este giro que se debe hacer. Entonces, de esa manera yo puedo replantear un eje curvo, una pared curva. Hemos visto cómo hacíamos, vamos a mirar de vuelta, una pared, un muro, que son los elementos longitudinales, dijimos. Entonces tenemos que replantear el ancho de la pared, el ancho del cimiento, a través de estos clavos que me representan el eje, el ancho de la pared, el ancho del muro. En un extremo y en el otro del extremo del muro que quiero replantear, y se unen con hilos. Entonces a partir de ahí yo tengo la marcación para poder representar en la tierra las distancias y poder empezar a hacer las excavaciones y construir primero las fundaciones y arriba la pared. Entonces tenemos cómo hacer el replanteo de un muro, una pared, que es elemento lineal, dijimos. ¿Cómo vamos a hacer un muro curvo? Y ahora acá está el ejemplo que hoy les quería mostrar, cómo vamos a replantear un elemento superficial que es la zapata corrida. Acá está el ejemplito que les quería mostrar. Tengo la columna y el baricentro de dicha columna va a coincidir con el baricentro de mi base. Por cálculo, ustedes ya van a tener eso porque ya el proyecto fue hecho, entonces sabemos que estructuralmente esta base mide 1 por 1. Entonces, a partir de este baricentro, medio metro para un lado y para el otro, en el sentido X y Y, ahí me está tirando exactamente las 4 aristas que yo uniendo me da las distancias precisas de este elemento superficial. De esta manera, manejándonos con el baricentro del elemento, nuevamente estoy evitando acarrear errores, que si yo tengo que llevar partiendo del eje de referencia hasta este borde de la zapata y luego del eje de referencia hasta el otro borde de la zapata, es muy probable que pueda acarrear errores. En cambio, manejándonos a los baricentros, cuando se tratan de elementos superficiales, que son las bases, o a los ejes de los muros, que son los elementos longitudinales, de esa manera yo no acarreo errores al ir transponiendo las cotas progresivas acumuladas en este proceso de replanteo. ¿Y qué tipos de caballetes se utilizan? Y fíjense, se pueden utilizar 4 caballetes simples, donde uniendo con los clavos centrales unidos, me determina el punto G, el centro, que realmente con una plomada determino en vertical en el punto en la tierra donde va a estar ese baricentro G. Y ahí, de acuerdo a las dimensiones de la base que me dice el plano de replanteo, en este caso 1 por 1, tiro un medio metro para un lado, medio metro para el otro, en ambos sentidos, y tengo, fíjense, en línea de trazos marcado el ancho de la base que yo debo excavar en el terreno, y a la profundidad que me va a decir también el plano de replanteo que yo saco de los planos de estructuras y de las memorias descriptivas. Todo eso tiene que estar en los planos para que el personal que esté haciendo y los directores de obras y los capataces estén sabiendo qué es lo que se tiene que ejecutar y las personas que controlan qué controlar. Entonces,
Por último, y a medida que se va ejecutando y avanzando, ¿no es cierto?, los trabajos de replanteo, se debe ir controlando con exactitud las escuadras, los ángulos rectos que se va replanteando. Hay un elemento que se llama escuadra, en esta parte de trabajos topográficos, que se utiliza, se marca, se indica aquí cuando uno ya posiciona a 90 grados los dos caballetes, verifica que ambos caballetes estén a 90 grados, cada uno de ellos, antes de ir tirando los hilos en un sentido y en otro, ya se va verificando con la escuadra o con la regla, digamos, esta regla de cálculo, digamos, haciendo 3, 4, 5, y o sea, tirando 3 en un sentido y 4, me tiene que cerrar con una hipotenusa en 5 para que realmente esto esté a 90 grados. Cuando a veces uno no tiene la escuadra en obra. Entonces, pero cada vez que se esté materializando un encuentro de muros o se esté posicionando estos elementos, los caballetes, se tiene que ir haciendo este control de escuadra. Recuerden que si acá falla la escuadrilla, toda la casa va a estar a falsa escuadra hasta terminar. Entonces, fíjense cómo en obra se va verificando realmente esta ortogonalidad. Y aquí les quiero ir mostrando un par de fotos. Fíjense, estoy teniendo el terreno, cómo posicionó con los jalones y va, sin bien no lo tira con unos hilos, como dice la teoría, por lo general a veces en obra se va marcando, por ejemplo, en una latita, no sé, una latita de dulce de durazno, por ejemplo, con cal, y se va rociando, marcando exactamente bien a 90 grados y bien, digamos, en línea recta. Eso también se debe verificar, copiando con unos hilos, debe copiar al hilo, para ir marcando los anchos que yo debo de ir excavando. Fíjense, se van marcando los anchos para ir excavando los anchos de las bases, de acuerdo a la utilización de las plomadas y de los caballetes. En este caso se utilizó caballetes independientes. Fíjense acá, se está armando, vean, unos caballetes longitudinales, perimetrales. Fíjense cómo se ven los hilos dentro, cómo esto es un trabajo de mucho cuidado, y aquí en amarillo que se ve el plano de replanteo, que en función de eso se está llevando a cabo toda la tarea. Fíjense, luego de eso, las excavaciones. Acá se ve perfectamente el hilo que me está delimitando el ancho de la excavación, y acá es lo que yo le digo, fíjense esta obra, todo este material de excavación al costado y tal vez ensuciando todos los alrededores de mis caballetes. Es indispensable que el personal esté preparado o la persona que dirija la obra sea prolijo y limpio en su obra. A medida que se va excavando, se va retirando el material. Evitar acumular esto y después con qué materiales entrar a sacar. O sea, preparar el personal el día que se va a hacer para hacer lo más prolijo y limpio posible la obra. Fíjense, lejos de los caballetes van quedando los materiales de residuo, lejos de esta zona de excavación. Tal vez en una zona del terreno donde luego después se saca o se ocupará o no, se verá qué destino se le da a este retiro. Pero es indispensable saber cómo trabajar siempre y desde el principio en forma prolija, limpia y ordenada. Y así también llevar al personal. Fíjense, acá hay más fotos en función de que se realizan las excavaciones, que van en esas excavaciones las armaduras de las fundaciones. Fíjense aquí, ya está con el hormigonado de las bases, las vigas de encadenado inferior, y si hubiera sido, no hubiera base, hubiera sido zapata corrida de hormigón, luego en el eje de esa zapata tiene que coincidir luego el eje del muro que vamos a levantar, en función de cómo esté replanteado en ese plano de replanteo. Fielmente a ese plano se tiene que ejecutar los anchos y las profundidades que se están excavando. Fíjense, otro ejemplo, fíjense lo limpio que se tiene que
que se tiene que trabajar, la forma en que se tiene que manejar los residuos y en lo posible a medida que se va excavando ir retirando para no molestar a los caballetes y al personal que está trabajando y caminando entre estas excavaciones. Verificar el estado del tiempo, verificar que este tipo de trabajo, ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué superficie a replantear tengo? ¿Cuántos elementos voy a replantear? Bases, muros, zapatas, tengo mucho que replantear, muchas excavaciones que realizar. ¿En cuántos días voy a hacer? Ahí entra otra vez el plan de trabajo que se debe de cumplir y se debe programar a algo que realmente en la realidad se pueda llevar a cabo. Y que ese plan y esos días que se materializa, siempre verificar con el estado del tiempo. Evitar de que nos agarre una lluvia, imagínense lo que puede ser en este estado de excavaciones, una noche completa de lluvia, los desmoronamientos de terreno que va a ser, el fondo de esta excavación, empezar a tener otra vez piso firme para poder entrar a trabajar en esta obra, ¿cuántos días nos puede llevar? Por ahí es mejor esperar que pase la lluvia, un día de buen sol y al otro día ahí se empieza a excavar. Que si se excavó y esto se llenó de agua, puede llevarnos varios días hasta que podamos tener piso firme, retirar el agua de todas estas excavaciones y poder trabajar. Fíjense todas las cuestiones, además de lo técnico que estamos aprendiendo, lo logístico y del personal a manejar, a prepararlos para conducir la obra. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? No, profe. No, profe. De mi parte no. ¿Están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Acá hay otra imagen, fíjense cómo empezó tirando, digamos, o ya está retirando prácticamente los caballetes, las excavaciones, y también en esta etapa de replanteo es necesario ver también el tema de las instalaciones, ¿sí? ¿Dónde van a ir? Porque tienen que ir a cierta pendiente. A veces ya están diseñados que pasen por al lado de tal fundación, tienen que ir a cierta pendiente para tal o cual lugar. Si es necesario ya que estén, ya se coloca, más si por ejemplo en este caso va a haber toda una platea, ver dónde o cómo, todo lo preciso antes hay que tener el detalle en ese plano de replanteo. Y muchas veces tenemos un plano de replanteo más general o solamente, digamos, de líneas de cotas para paredes, otro para fundaciones, otro para si vamos a tener las instalaciones, entonces todo a la vez bien sectorizado como para poder ir controlando de acuerdo a los ejes de replanteo, si están bien a las distancias, a las alturas y profundidades que tienen que estar y a los desniveles, si es que tuviéramos que cumplir, los grados de inclinación o los ángulos, entonces todo eso en función de ese plano de replanteo. Entonces, de esta manera hemos visto cómo poder replantear y que yo les voy a dejar en el Moodle, vamos a ver, déjenme que les voy a mostrar, los trabajos prácticos que ustedes van a descargar, lo van a adjuntar a su carpeta y, a ver un momentito que no estoy pudiendo abrir el archivo. Acá, tengo que dejar compartir. Ahora, aquí, trabajo práctico. Les voy a dejar, fíjense, estos van a tener que adjuntar, dice aquí, trabajo práctico número tal, para saber qué es profe, el... no se ve. ¿No se ve todavía? No, profe. A ver si lo comparto nuevamente. Compartir. Ahora. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bien, entonces, van a tener que ir poniendo, como siempre dijimos, cuáles son los planos que tienen que compartir. Van a poner estas indicaciones que debe cumplir un plano de replanteo. ¿Cuándo vamos a poner un plano de replanteo que coincida, digamos, con los ejes perimetrales de línea municipal y ejes medianeros?
cuándo vamos a desplazar los ejes. Son los casos particulares de la opción 2 y 3 de los que habíamos hablado, para tener en la carpeta como referencia, y a su vez son las decisiones que ustedes van a tomar cuando tengan su proyecto en función de la dimensión, la superficie que tengan, de las condiciones de borde de los vecinos que tengan, del tipo de obra que estén por hacer, del diseño que hacen, comparten con el vecino o no. Entonces, en función de eso, si hacen muy en el fondo, bien en el centro del terreno, bien adelante de la línea medianera, en función de cómo van a diseñar, van a tener que ver cómo también hacer este plano de replanteo con sus correctos ejes de replanteo que a criterio de ustedes, que van a ser los profesionales que están diseñando en sus trabajos prácticos, van a decidir dónde lo van a colocar. Entonces, en función de eso, acá a ver un poquitito, tengo un par de chats del turco presente. Ah, bueno, pensé que me preguntaban algo. Les dejo también eso con respecto a plano de replanteo. Y con respecto al replanteo en obra en sí, vamos a tener que imprimir y adosar a nuestra carpeta estos ejemplos o formas de replantear un muro longitudinal, el encuentro a 90 grados de dos muros longitudinales, cómo replantear un muro curvo, y van a adosar estos ejemplos. A ver, déjenme ver, vamos a compartir pantalla de planos de replanteo en obra. Estará aquí. No está. Voy a cerrar esto y les voy a abrir el otro porque no me está abriendo. Bien. Abro los otros prácticos que van a estar subidos en la plataforma. Ahora sí. Muy bien, ahora sí, comparto, ahora abrió. Un poco lento el internet, aquí estamos, ahora sí. Ahora me están viendo. Fíjense, como primer medida, primer práctico, ¿qué van a poner con respecto al replanteo? ¿Cuáles son los elementos que se necesita para hacer un replanteo en una obra? Los caballetes, caballete simple y caballete doble. Y en función de eso, ustedes tienen que saber los conceptos teóricos, que son elementos provisionales, cómo se lo utiliza, qué dimensiones, qué distancias del borde de la excavación, cuánto enterrado, cuánto en sobrealtura, los clavos, qué delimitan los clavos. Luego vamos a pasar a el detalle constructivo de un muro curvo, de la unión con una pared curva, que como habíamos explicado, cómo se utiliza, qué tipo de caballete y las distancias mínimas y los elementos que se utilizan. ¿Para qué? Porque estos son detalles que ustedes mismos pueden ocupar para indicar en su proyecto cuando estén haciendo. No olviden que todos estos detalles ustedes los pueden utilizar para indicar en función de si, por ejemplo, hay alguna casa que quiera hacer una caja de escalera circular o curva, pues aquí tiene cómo indicar el replanteo de esta pared curva. Acá tenemos otro práctico que vamos a adosar a la carpeta, que es el ejemplo de un encuentro de dos muros a 90 grados, y tenemos una mampostería de un ancho de 30, fíjense, y una zapata corrida de un espesor de 60. Fíjense que el ancho de 30, a ver, vamos a agrandar aquí, el ancho de 30, ahora cuando veamos mampostería vamos a ver lo que es la nariz o el canto de un ladrillo que me está indicando, bueno, acá me está dando que esto mide 30, me dice que es un muro de 30, y yo no puedo poner
como base tampoco 30, tengo que poner más grande, entonces pongo 2 de 30, por ende me da un ancho de 60 centímetros. A su vez, desde este eje de la pared, generalmente se tira como un ángulo que tiene que cubrir a 45 grados en proyección para que esta transmisión de carga se materialice. Por esa razón es que para un muro de 30 será 60, para un muro de 20 o de 15 esto puede ser 45, porque esta proyección ya va a ser un radio menor. Fíjense acá, 50 centímetros. Hoy había dicho yo en la teoría mínimo 15 separados. Todo dependerá del tipo de suelo, si es muy degranable, si no es muy cohesivo y no mantiene su forma. Entonces retiro más mi caballete de la excavación donde estoy por realizar para darle la seguridad de que este caballete no se va a mover en todo este movimiento que yo estoy por hacer durante la excavación, respetando los 40 centímetros por sobre el nivel del terreno natural, 20 centímetros enterrado, y bueno, y acá se consideró 50 de separación, para que ustedes vean que esto es el criterio del profesional en función de también el tipo de suelo en el cual vamos a clavar, digamos, los caballetes. Los 5 hilos reglamentarios que están atados en estos clavos, que representan cada hilo, es el concepto a manejar. Entonces, y por último, el control en todo momento de las escuadras, en toda la etapa de replanteo, cómo se hace, o con las reglas, o con esta regla del 3, 4, 5. Entonces, estos son los conceptos que van a imprimir, van a ir preparando sus carpetas de prácticos, y que si bien en 3 o 4 láminas se está barriendo los casos más particulares, tiene todo este concepto teórico atrás que lo avala y lo soporta, y que le da a ustedes la libertad de tomar estos criterios, digamos, y de decisión al momento de diseñar, como les digo, en su trabajo práctico. Bueno, ¿alguna duda, alguna preguntita? Para vayan pensando en el trabajo que les toca, cómo hacer. Es el plano de replanteo de la obra, del diseño que tengan que hacer para cada muro, fundación, zapata corrida o bases, si es que hubiera. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? ¿Fueron bajando los apuntes del Moodle? Sí, profe. Yo sí, profe. Bueno, en cuanto puedan, vayan trabajando en equipo, vayan viendo. En esta primera etapa de toma de decisiones de su proyecto, les va a llevar este tiempito de interactuar entre ustedes, cómo van a hacer, cómo van a decidir, qué poner. Entonces, esa interacción les va a llevar su tiempo, y háganlo hasta poder tirar los croquis, cada uno tira una idea, que salga algo consensuado. Tómense el tiempo entre ustedes de escucharse, de trabajar en grupo, van a tener que hacerlo por Zoom, y por eso es que les digo que cuanto antes lo puedan ir haciendo, mejor lo van a ir llevando. Y que más o menos cuando ya estén teniendo bastante, podamos hacer la primer clase consulta, digamos, de exposición. Una vez que ya tenemos, por ejemplo, ahora ya podemos replantear, ya pueden hacer plano replanteo, ya vayan avanzando en esta memoria descriptiva de todo este proceso de armar ¿qué hicieron para armar el proyecto? Todo lo que es la etapa de ese proyecto, todos los trámites que se supone que hicieron, si es obra nueva, qué requisitos cumplieron. Bueno, el plano de replanteo para ir a la obra, bueno, se hará el plano de replanteo, pero primero vamos a definir el diseño, en esa etapa estamos. El obrador, que lo van a ver ahora con el ingeniero, que forma parte también de estas etapas preliminares que necesitamos, donde guardar las cosas y manejarnos en esta primera etapa y hasta el final también de la obra. El obrador siempre va a estar. Y luego de eso ya vamos a entrar en el diseño bioclimático, que ahora estamos haciendo el diseño arquitectónico. Las ideas que ustedes tengan para diseñar funcionalmente
cumpliendo los requisitos que se le pidieron para cada proyecto. Y a su vez, cuando veamos el diseño bioclimático, le van a tener nuevos conceptos para mejorar ese diseño, y ahí van a decir, bueno, entonces vamos a cambiar la orientación, vamos a poner esta acá, vamos a poner esta allá, pero para eso primero tienen que tener una primera base, que es este primer diseño que necesitan hacer, porque si no después se les va a juntar mucho y tal vez aquel que tenga más experiencia lo puede hacer de una sola vez, pero es bueno ya ir practicando, ir decidiendo, más que son varios en el grupo, cómo pretenden hacer su diseño. No sé si aquí la Arqui le quiere dar algunos tips o consejos en esta etapa de diseño, como para que puedan aprovechar, digamos, e ir avanzando. Y en realidad habría que establecer el terreno, definir el terreno, comenzar a analizar el potencial usuario, y después de la clase de arquitectura bioclimática yo comenzaría a ubicar los locales, porque en base a esas orientaciones es que recién se va a poder definir eso. Así que lo que se podría estudiar ahora es digamos, el estudio de dominio, la localización, de acuerdo al código urbanístico, las restricciones respecto a los metros y demás que hemos dado, y después ya para ubicar locales y ese estudio más profundo de definir podría ser después de la clase próxima. Bien, y aprovecho para comentar que estuve contestando algunas consultas del grupo 5 y están visibles ya hasta en la clase de hoy todos los temas y los apuntes que se dieron hasta el momento, hasta ahora. Entonces lo que podemos hacer, chicos, es ir empezando a hacer esa memoria descriptiva, donde presentan cuál es su proyecto, dónde está ubicado, entren al Google Maps, seleccionen el terreno, la superficie, las dimensiones, y ahí entrar a manejar, como dice la arquitecta, de acuerdo a los reglamentos y al código, qué zona les toca, y ahí empieza toda esta presentación y cuáles son las restricciones, de acuerdo a la zona donde van a estar, cuáles son las restricciones que les corresponde, y ya se va preparando todo esto previamente, tal vez de ir pensando el diseño para cuando llegue el bioclimático se ensamblan los dos diseños y sale uno solo. Para ir viendo, optimizando, digamos, los tiempos. Y una vez que se da eso, dar una clase más de tiempo que lo puedan elaborar y poder ya, para que ustedes mismos manejen los tiempos en los que vamos a manejarnos, ¿no? Saber que después del diseño bioclimático ya una clase más o a lo sumo la otra, ya vamos a tener una clase de exposición de ustedes donde nos cuenten qué es lo que hicieron, qué proyectaron, entonces ahí ya les vamos a ir ajustando para que la próxima entrega esté mejor y en la última ya se haga la exposición final. Entonces, ir preparando en paralelo esta memoria y algunos power de exposición para ese día de la exposición de cada uno. Recuerden que todos tienen que conocer y manejar el proyecto, todos tienen que hablar, si por ahí se les pregunta algo, todos deben de manejar, se nota la persona que no está involucrada. Les decimos, más allá que no nos vemos personalmente en el salón con más razón, pero así en el Zoom y todo, se nota el compañero que no participa tanto en el grupo. Entonces es necesario que todos manejen por igual, ¿no es cierto?, al mismo nivel, digamos, el proyecto que están trabajando. Eso nada más de mi parte. ¿Algún otro consejo, Arqui? Y que continúen, por ejemplo, el grupo 5 que consultó se nota que tiene el terreno definido, sabe las dimensiones, estuvo analizándolo de acuerdo al código, así que supongo que los otros también. Simplemente únicamente tuve la posibilidad de la consulta de ellos y que estamos a disposición para cualquier duda a través de las vías correspondientes de mail y demás. Claro. Y que continúen y veremos la clase próxima, la claro. Clase climática, sí. Y ahí esperamos ya después de estas correcciones las primeras exposiciones para ir, digamos, definiendo las primeras etapas del trabajo final integrador. Claro. Fíjense que, ¿por qué hacemos varias exposiciones antes? Que ustedes nos cuenten. Porque se sacan ese miedo escénico, están en tercer año de la carrera, ya tienen que empezar a saber expresarse
con un lenguaje técnico apropiado. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén exponiendo que por ahí les falta esa palabra técnica. Por ello es necesario leer el apunte. No que parezca, sí, no, sí, ya lo entendí, ya. No, en el momento de hablar no les sale correcto, por lo que le digo, a veces se ve eso. Entonces es necesario leer, formar el vocabulario técnico que se necesita para explicar y de esa manera hablar. Entonces ustedes mismos se van fogueando en la exposición oral, van perdiéndole el miedo, van puliendo su trabajo para que cuando lleguen a esa exposición final realmente se luzcan. Y ahí se van a lucir hasta con esa maqueta que suelen hacer y que es muy lindo el trabajo y que grupo a grupo lo van a ir viendo y qué lindos trabajos se presentan. Pero la forma es esa, ir de menor a mayor avanzando y desde lo macro, digamos, en cuestión de diseño, a ir afinando hasta lo mínimo. Bueno, chicos, siendo las menos cuarto, 8 menos cuarto, yo de mi parte, si no hay otra duda, consulta de cualquier tipo, los voy profe, liberando para poder enganchar la clase del ingeniero. Profe, yo tuve un problema con la plataforma y es que los videos que están subidos me aparece como acceso denegado, no los puedo ver. Debe ser que no te, pero a ver, déjame ver, Ledesma. Generalmente nos llegan por correo las autorizaciones, acá ya estoy por mirar y no hay ningún correo tuyo, ¿eh? O sea, por eso no te llega, algo no estás enviando. Los demás, por ejemplo, solicitud para poder ver. ¿Cómo? Me aparece para mandarle una solicitud cuando abro el video. Eso tenés que mandar, exacto, eso. Ya. Entonces a nosotros nos llega el correo y ahí se te autoriza. Claro, porque todos los demás compañeros yo ya tengo todo habilitado, generalmente cada tanto entro, por ahí no en el momento, pero cuando veo que hay algo ya les doy autorización. Así que sí, tienen que pedir, solicitar, entonces ahí sí nos llega el correo a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Ahora vamos a subirles entonces todas las clases. Acá ya mandó, acá llegó Franco. ¿Acaba de mandar? Sí, mandé para probar. Para probar, bueno, fíjate. Compartir. Entonces, esa es la manera y bueno, van bajando, van armando, no vayan a esperar a último momento, vayan por clase bajando y armando sus apuntes, porque hemos visto alumnos que por ahí no bajan y pasó el año y están pidiendo apuntes y qué pasó durante el cursado que no han bajado. Vayan bajando todo lo que les damos, vayan armando sus carpetas, vayan armando la carpeta de trabajos prácticos, vayan imprimiéndola, tengan todos los detalles. ¿Por qué? Porque esos detalles son los que ustedes van a rendir al final después. Ya no van a rendir un proyecto, se les va a pedir de todos los detalles que le estamos dando y que ustedes van a manejar todo, porque es lo que van a aplicar en su proyecto, que se haga tal o cual diseño en un final. Entonces, sí o sí necesitan tenerlo impreso para dibujar y saber, porque difícilmente se puede estudiar a través de la pantalla nomás. Hay muchos detalles, dimensiones, ángulos, o detalles que, como por algo dice detalle constructivo, cada planito. Entonces, vayan imprimiendo de a poquito, armen su carpeta de teoría, su carpeta de práctico, y la van llevando al día. Es el mejor consejo que les puedo dar. Bueno, chicos, no da para más, los quiero liberar para que descansen 15 minutos. Profe, yo le tengo una consulta. Nosotros ya tenemos ya definido el terreno. Nosotros le podríamos mandar a la arquitecta ya lo que tenemos, los datos ya del terreno, así ella nos da el ok. Nosotros somos del grupo 1. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Y sobre todas las cosas, para cerrar también, como dijo la ingeniera, cuando comienzan a trabajar, que van de lo macro a lo micro, tener en cuenta el índice orientativo que está para poder trabajar en forma ordenada y cronológica y no comenzar desde el final hacia el principio, porque va a ser mucho más prolijo y mucho más correcto el trabajo si comienzan de esa manera. Comiencen desde el ítem 1 y de ahí van avanzando de acuerdo a las correcciones, o avanzan y después si se corrige vuelven para atrás corrigiendo y siguen avanzando en ese orden. Bueno, entonces le vamos mandando al correo lo que vamos haciendo. Yo les voy a contestar seguramente los jueves o si puedo antes, y después cuando seguramente tendremos clases también
a través de esta manera, por Zoom, para poder en el momento Corregir realizar esto, otro tipo claro. de consultas y corregir también, pero mándenme, no hay ningún problema. Bueno, Fíjense, bueno. Fíjense que ahí en la clase 1 del proyecto integrador habíamos subido el orden orientativo y los grupos que se habían formado y todo lo que el ingeniero les mostró aquella vez. Entonces bajen ahí están teniendo en archivos adjuntos del TIF, del trabajo final integrador, bajen ahí y tengan esa guía también, como le dijo la arquitecta, para que todos hagan de la misma manera y de una forma secuencial, lógica, ¿no? Bueno, entonces, chicos, los dejo. Bueno, Nos despedimos hasta el otro jueves. Hasta luego a todos. Se cuidan mucho. Sigan cuidándose. Hasta luego, profe. Nos vemos. Por favor, se cuidan. Hasta luego, chicos. Hasta luego.